Hola. Carlos Arranza al aparato, un día más en este que es vuestro programa de finanzas, de andar por tu casa, por mi casa, por vuestra casa. Economía es todo es economía, sabéis que son frases que digo constantemente. Y hoy va a ser un programa que muestre eso, que economía es todo. Porque vamos a hablar de programas electorales. De los programas vamos a leer en 10 puntos importantes: paro, impuestos, despoblamiento, agua. ¿Cómo llevan nuestros partidos políticos estos programas electorales? Tenemos que darle, si hiciéramos una encuesta, y no del CIS, evidentemente, una encuesta seria, yo podía garantizar que un 95% de los ciudadanos de este país no hemos leído nunca un programa electoral, o solamente hemos escuchado lo que nos han contado las promesas, porque al final los programas son promesas que nos cuentan los políticos en la televisión, o en la prensa o en algún programa de radio. Debemos dar importancia ya en una democracia consolidada como ya se está a muchos factores. Dejar el ruido, dejar de aparcar las ideologías estrictas, de intentar buscar apoyos y acuerdos constantes entre partidos antagónicos, y deberíamos ver que eso es democracia. Y sobre todo, lo más importante, pensar que esto es una apuesta de 4 años. Aquí se habla de retroceso, se habla de progreso, se habla de cosas como fundamentales en la vida. La vida va a continuar, va a seguir, a pesar de estos políticos que tenemos. Y salga el que salga, 4 años para hacer lo que tenga que hacer, y luego volver a plantear si eso que ha hecho nos ha gustado o no nos ha gustado. Se han visto en los debates, se han visto en estos últimos debates las propuestas, y un poco como incluso con apuestas económicas atractivas, interesantes y positivas. Sí que es verdad que no ha calado en el electorado, parece, por lo menos por las encuestas, que ha habido otros factores a nivel de toma de acuerdos con otros partidos políticos que les está causando daño. Y sin embargo se mantienen un poco los caminos, ¿no? Pero bueno, comenzaremos primero diciendo que no puedo con tanto dolor. Y que me dices, ¿y esto qué es? Pues esto es un maravilloso libro escrito por una prestigiosísima psicóloga y compañera nuestra de esta asociación, bueno, una de las que ha liderado y lidera este proyecto maravilloso, que es la radio y la asociación La Barandilla. No puedo con tanto dolor, Junivel Lancho, Esfera de los libros. Por favor, comprároslo y leeroslo, porque nos va a ayudar a entender un poquito las pautas, los comportamientos, las ideas y toda su experiencia acumulada en estos años contra la salud mental y el suicidio. Yo creo que es importante. Comenzamos con frases que nos hagan reaccionar y pensar, ¿no? Y la primera: nunca se miente tanto como antes de las elecciones, durante la guerra y después de una cacería. Bueno, esto lo dijo un político y militar alemán, Otto von Bismarck, ¿no? Hace muchísimos años, pero la primera, yo quería que reflexionáramos sobre nunca se miente tanto como antes de las elecciones. Esta es la realidad. Son las promesas electorales que, por desgracia, hemos asumido que se incumplen, y lo hemos asumido con naturalidad. Y cuando digo que se incumplen, me refiero a todo el espectro político. Todos incumplen las promesas por las que se les vota. Y esto debería tener consecuencias. Las suele tener en el medio plazo, pero durante 4 años no. No podemos permitir que si... Vamos a ver, evidentemente hay que cambiar cosas y no se puede hacer un 100% de un programa, pero las cosas básicas, las líneas estructurales genéricas no se pueden cambiar. No se deben de cambiar. No somos tan tontos, la ciudadanía, para no darnos cuenta y poner en valor cada 4 años que esto debe ser así. Yo defiendo claramente que es bonito cambiar de color
es muy bonito y no nos pasa nada. Y la prueba nos hemos puesto. Ha gobernado partidos de uno y otro sesgo y la vida continúa. Algunos nos habrá ido bien, algunos nos habrá ido peor, pero la vida continúa. Y las propuestas tienen que ser propuestas que nos beneficien a la ciudadanía, a los ciudadanos. Eso es hacer política. Bueno, pero vamos a seguir reflexionando. A mí me gusta mucho Adolfo Suárez. Yo creo que estamos poniendo en valor con el paso del tiempo la apuesta de este moderno político, que fue mucho más allá un poco de la dimensión de la política, ¿no? Las elecciones no se resuelven por sí mismas, no resuelven por sí mismas los problemas, aunque son el paso previo y necesario para su solución, evidentemente. Y ahora vamos a profundizar en esos programas. Y por supuesto está el Gran Forges, no podía faltarnos el Gran Forges. Un día como hoy, este es uno de los chistes gráficos que más me han hecho reír. Está el político hablando con su grupo ahí, su comité de expertos, y le dice: tenemos que volver a ilusionar a nuestros simpatizantes. ¿Qué se os ocurre? Y una voz femenina le dice: dimitamos. Pues posiblemente acertarían en la gran mayoría de los casos. Y luego la última, que es un poquito larga, pero bueno, es un poco el resumen de lo que ha sido estos 4 o 5 años de legislatura. Porra de 5 euros sobre los motivos que alegarán los que abandonen la mesa de los pactos. 3 factores. Nuestros electores no hubieran comprendido nuestra identificación con proyectos políticos que obvian nuestro acendrado buenrollismo. Esto es una realidad, ¿no? Un ofrecimiento de la 92ª vicepresidenta para la erradicación de la frase poner en valor no es un cargo relevante en un gobierno para el cambio. Bueno, no vamos a contribuir con nuestro apoyo a un gobierno que no defienda la inclusión de un proyecto de ley para que el Rayo Vallecano no baje segunda. Podría ser. Esta de las terceras, yo me apunto esto. Y sale la vieja de Forges diciendo: hagan juego, señores, hagan juego. Bueno, pues estos son los pactos y estos son los acuerdos, y estos son los acuerdos que se incumplen, se hablan, se dicen, no engañamos, ¿no? Pero bueno, vamos al lío. Vamos a hablar primero, vamos a poner, esto es sacado de Radio Televisión Española, que tiene en uno de sus portales el programa completo de los partidos políticos. Yo he sacado los 4 un poco más significativos: el PSOE, el PP, el programa electoral de Vox y el programa electoral de Sumar, por el orden de votos un poco que tiene actualmente la gente, ¿no? Y en unos puntos que yo he considerado que, bueno, que podíamos comentarlos y que podían ser interesantes e importantes. Yo no voy a prejuzgar, no voy a hablar, aunque ya sabéis un poco mi idea como buen estudiante de economía y como buen bancario, que defiendo un poco 4 o 5 valores básicos, y el primero es el esfuerzo personal individual. Yo creo que el esfuerzo individual en una sociedad suele hacerla más justa. Porque uno cuando llega arriba con esfuerzo, apoya y ayuda a los que lo intentan desde abajo. Siempre ha sido así. Cuando uno llega con muy poquito esfuerzo, los que lo ven de abajo dicen: pues yo que voy a esforzarme si hay otros que llegan. Y esta es la realidad, ¿no? Yo pido esfuerzo, pido formación y pido igualdad de oportunidades, que con el esfuerzo normalmente en el 85% de los casos se consigue, ¿no? Luego van a ser siempre excepciones, siempre vamos a hablar de ricos, o vamos a hablar de enchufados, o vamos a hablar de... Pero eso ha existido, va a existir y existirá. Pero con el esfuerzo esto se iguala muchísimo, señores. Esfuerzo, educación, tolerancia y sentido común. Pero bueno, vamos a empezar. Son palabras muy bonitas, pero muy difíciles luego de realizar, ¿no? Vamos a hablar primero del paro. A ver, vamos a lanzar 4 o 5 propuestas para que esto no sea... ¿Qué tiene que decirnos los programas? Vuelvo a decir, son programas de máximos, ¿no? Tenemos que entenderlos, pero son promesas que deben de ser cumplidas y deben ser hechas. En España hay un problema estructural de paro enorme. Somos de los países con más paro, tanto de juvenil como de personas de más de 55 años, como por número empleados. Tenemos figuras que crean mucha polémica, fijos discontinuos, que son parados. Me da lo mismo qué color político lo digan, son parados, y tenemos que intentar solucionar que esto desaparezca. El paro juvenil es increíble, es un problema enorme porque está haciendo que se nos vayan las grandes apuestas de formación que tenemos para nuestro país, gente muy preparada, y que se nos vayan por salarios muy altos. Pasa en educación, pasa en sanidad, pasa en muchos sitios, ¿no? Y cuando se habla de gasto público, a mí me gustaría replantear ese gasto público y hacerlo
muchísimo más eficiente en estas apuestas de futuro, en I+D, no en burócratas, no en muchos más funcionarios que no aportan tanto valor. Los necesarios, sí, pero hay que delimitar cuántos son necesarios, ¿no? Pero bueno, ¿qué dice el programa electoral del PSOE? 4 puntos. Impulsar un pacto por el pleno empleo con los agentes sociales para alinear los niveles de desempleo al 8% de paro estructural en línea con la media europea. Estamos en un 20%. En 5 años, después de 5 años de apuesta, yo creo que nos va a costar, ¿no? A todos, en todos los sentidos. Hay que buscar nuevas vías de creación de empleo, no basadas en el turismo solamente, en el sector servicios, y eso no se crea en un año, ni se crea en 2, ni se crea en 3. Y no se ha hecho nada mucho antes, o sea que hay que decirlo, ni antes de antes, o sea que estas cosas así. Garantizar en el Estatuto de los Trabajadores que el salario mínimo interprofesional se acompase al 60% del salario medio. Plan de choque contra el desempleo juvenil con el mecanismo de formación más empleo en 12 meses. Y dotar el fondo del mecanismo para la recualificación y reincorporación de los trabajadores, ¿no? ¿Qué nos dice el programa del PP? Reforma integral de las políticas activas de empleo e incrementar la relación de los servicios públicos de empleo con las empresas. Esta me parece una idea interesante si se cumple. Yo que he estado en el paro y he estado apuntado al paro, yo creo que mucha gente tenemos que decir que el sistema público de empleo no genera empleo por sí solo, no es capacidad, no tiene la función de generarlo, pero tiene la capacidad de aglutinar a las personas demandantes con las personas oferentes, ¿no? Y esto no sucede así, lo sabemos, ¿no? Han salido las empresas privadas, los gigantes, las cazatalentos, bueno, yo creo que deberíamos ser competitivos, ya que tenemos una estructura de funcionario grande y un servicio público que deberíamos dotarlo de una fuerza que no tiene, de una capacidad que no tiene. Actualizar el salario mínimo interprofesional en el marco del diálogo social. Bueno, el PP plantea también actualizar este salario mínimo que como siempre va a costa de los empleadores, de las empresas, ¿no? Dar a los autónomos una bonificación específica a la cuota empresarial cuando contratan a un trabajador por cuenta ajena. Me parece interesante también. Y que el trabajador por cuenta propia tenga que descansar por nacimiento de un hijo o situaciones análogas. Intentar dar facilidades a la gente también para la idea de tener y cuidar a su familia. ¿Qué nos dice el programa? Bueno, 3, me falta una. Diseñar un plan contra el desempleo femenino que reduzca a la mitad en esta legislatura la brecha de la participación femenina en el puesto de trabajo. Bueno, yo creo que esto es demasiado ambicioso, es complejo. Hay que asumir que también hay mucha ideología en este tema del empleo femenino, pero está claro que la igualdad y el sentido común deben de prevalecer y todos somos iguales al mismo trabajo, mismo salario. Parece evidente. Yo lo he vivido así en toda mi vida, pero parece ser que no y hay que luchar para que eso no suceda, ¿no? El programa electoral de Vox. Derogar la actual reforma laboral e impulsar una nueva reforma laboral. No dicen cómo, pero dicen que hay que quitar la que tienen ahora. Impulsar la subida de todos los salarios, reducir las cargas sobre las empresas y regulación abusiva que perjudique la generación de empleo. Aquí se dicen cosas un poco contradictorias. Subimos los salarios y bajamos las cargas empresariales. Bueno, pues aquí habrá difícil contrapeso, ¿no? Porque luego tenemos que tener a política común general de impuestos que nos va a costar rescatar, pero hay que maxificar y bonificar el tema de las subidas de los impuestos, ¿no? Promover el empleo estable, duradero y de calidad, reduciendo las cotizaciones de las empresas que contraten a trabajadores españoles de manera indefinida. Bueno, entiendo que la palabra español reflejará también a los inmigrantes que entren y que tengan capacidad para poder ser empleadores y empleados, ¿no? Aumentar los incentivos a la contratación de jóvenes mayores de 45 años, embarazadas y padres y madres de hijos con discapacidad. Me parece interesante esta propuesta. Programa electoral de Sumar. Bajar la tasa de paro al 7%. Difícil, estamos al 21%, me parece, ¿no? Convergiendo con la media europea y la tasa de empleo llega al 70%. Ambiciosa. No nos dicen cómo, Reorganización de la prestación por desempleo y cese de actividad destinada a dar seguridad a las personas trabajadoras con prestaciones que garanticen las transiciones a nuevos trabajos. Yo creo que aquí de esta frase lo más importante es garantizar
la transición a nuevos trabajos. No podemos considerar el paro como un reducto que muchas veces se considera decir, bueno, si yo con el paro tengo... Y esta es la realidad de España, que esto todo el mundo lo pensamos y lo hacemos. Si yo gano 950, ¿por qué me voy a ir a trabajar por 1.100 euros? Si me lo pagan sin hacer nada. No, señores, el paro debe ser una transición hacia un nuevo trabajo. Entonces tiene que haber un esfuerzo de formación, un esfuerzo de preparación, y eso yo creo que si lo planteáramos con naturalidad, todo el mundo estaría de acuerdo. ¿Hay que cobrar en situación de paro? Por supuesto que sí. ¿Hay que cobrar dignamente? Por supuesto que sí. ¿Y hay que preparar a esta gente para que puedan encontrar trabajos rápidamente? Por supuesto que sí. Esto tiene sentido común, ¿no? Bueno, yo creo que hemos dado un poco el espectro de lo que piensan los 4 partidos políticos que nos más o menos representan a la gran mayoría sobre el tema del paro. Yo he ido transponiendo un poco elementos muy importantes con elementos que para mí también son muy importantes, pero que se hablan menos. Vamos a hablar de la política en los programas electorales de la despoblación, que los que tenemos pueblo, aunque seamos añadidos, nos parecen tremendamente importantes, ¿no? ¿Qué nos dice el programa electoral del PSOE? ¿Qué 4 puntos? Hay muchos más, pero vamos a reducirlo a 4. Aprobar la cartera de servicios básicos de calidad a menos de 30 minutos del lugar de residencia. Lo tenemos complicado en la España rural profunda, 30 minutos de encontrar un servicio público de educación, un servicio público de sanidad, un servicio público de biblioteca, un servicio público de transporte público, es complicado, pero debemos de intentarlo, Conexión digital para el 100% de la población en 2025, me parece fundamental y básico. Eso debería estar en todos los programas electorales y ya tenía que estar hecho, que en cualquier pueblo tengan la capacidad operativa y digital para poder hacer cualquier cosa desde cualquier punto de España, porque eso genera mucha capacidad de poder tener actividades. Línea de ayuda para impulsar proyectos innovadores y sostenibles de bioeconomía en el mundo rural y un plan estratégico para el impulso de la vivienda rural en zonas de reto demográfico. Bueno, grandes palabras, pero yo también añadiría ayuda para impulsar nuevos proyectos y para apoyar los que ya existen, que existen proyectos potentes, buenos y necesarios a nivel de economía sostenible, de mataderos, a nivel de agricultura, a nivel de servicios de turísticos, y hay que potenciarlos. ¿Y cómo se potencia? Pues evidentemente aquí con viviendas dignas, dando trabajo de calidad y vivienda de calidad, ¿no?, a la gente, ¿no? Y el último, programas de arraigo para el asentamiento de nuevas familias en pequeños municipios y retorno del talento de las mujeres de integración de población migrante y refugiada. Yo creo que esto también son palabras bonitas, pero con sentido, ¿no? ¿Qué nos dice el programa electoral del PP? Aprobar una ley de desarrollo rural para todo el territorio nacional y destinar fondos europeos a la construcción y mejora de infraestructuras prioritarias en lo rural. Bueno, pues yo esto lo extrapolo también a cualquier programa electoral. Debe hacerse. Está claro que uno de los grandes hándicaps que tiene el mundo rural es la falta de infraestructuras de comunicación, ¿no? Entonces esto en pleno siglo XXI no deberíamos tener esta duda, ¿no? Proyecto piloto para mejorar la fiscalidad a aquellas personas y empresas que articulen una industria, abran un negocio o que vendan, compren o permuten tierras en el medio rural. Bueno, pues importante. Cualquier movimiento de actividad en un mundo rural tiene que estar a fecha de hoy muy subvencionado y muy ayudado y con muchas ventajas fiscales para que esto sea interesante. En España tenemos poca movilidad geográfica. No estamos acostumbrados a cambiarnos, yo soy el primero. A mí me ofrecieron cambiar a otros sitios y me costaba mucho tomar la decisión de quitarme la familia, moverla, tal. En Estados Unidos o en otros países es más sencillo, ¿no? Aquí hay mucho arraigo familiar, gracias a Dios, pero tenemos que intentar que ese arraigo en el mundo rural se mantenga, ¿no? Bonificación del impuesto de transmisiones y de actos jurídicos documentados o el IBI por compra de una vivienda en el mundo rural e impulso de políticas de rehabilitación de vivienda de los pueblos. Fundamental, ¿no? ¿Qué nos dice Vox? Dotar de incentivos fiscales a las empresas radicadas en zonas especialmente poco pobladas o con especial vulnerabilidad.
Incentivos fiscales, interesante, una propuesta que tiene sentido, ¿no? Impulsar la creación y crecimiento de empresas en la economía rural y repoblar, bueno, son más grandes palabras, pero reforzar las infraestructuras de transporte, que eso yo creo que es común por ahora en los 3 programas, y fortalecer el turismo rural y revisar el catastro para acabar con las diferencias que existen en la España rural, que generan una tributación desmesurada que lastra a la compra de viviendas. Esto me parece también una idea, a pesar de ser Vox, me parece extraordinariamente potente. O sea, no pueden valer las viviendas en los pueblos casi como en las capitales. Eso desincentiva el poder tener incluso una segunda opción, una segunda residencia que haga, que facilite la gestión de la gente que se queda allí también a vivir, porque genera valor, ¿no? Pero bueno, a ver qué nos dice Sumar. Territorio 30 minutos, servicios esenciales a no más de media hora. Esto es casi una copia literal del programa o uno u otro lo han copiado, no sé quién, pero vamos, ojalá pudiera ser, pero me parece complicado entenderlo, pero me parece interesante. Y entre estos servicios estaría la conexión a Internet de calidad en todo el territorio. Me parece fundamental. Aplicar la gratuidad al transporte público de viajeros rurales de lunes a viernes para facilitar su acceso a centros hospitalarios, universitarios, administrativos. A mí la palabra gratis me produce urticaria, porque es mentira, aquí no hay nada gratis. Es decir, me parece interesante que se apoye a la gente del mundo rural para que pueda tener facilidades mejorando las infraestructuras, mejorando el transporte público y haciéndolo mucho más barato, o incluso que no tenga ningún coste para ellos, pero sabemos que si no lo pagan ellos, lo pagamos otros. Y hay que decirlo con naturalidad, que eso no significa no hacerlo. Pero vamos, la palabra gratis a mí me parece complicada y me parece muy de programa electoral que luego no se realiza, porque todo cuesta dinero. Favorecer la instalación de industrias en las regiones de España vaciadas que acojan importantes desarrollos de energías renovables. Bueno, me parece muy interesante esta propuesta y yo creo que no se debe quedar en palabras, ¿no? Hemos hablado de la despoblación, hemos hablado del paro, vamos a hablar de la economía, otro tema importante, ¿no? Y aquí hay la ideología vende mucho de un lado a otro, pero bueno, señores, que la ideología no nos abandone y veamos la mejora en la ciudadanía. ¿Qué nos dice el programa electoral del PSOE? Ley integral de impulso de la economía social para la modernización y adecuación de las leyes de economía social, de cooperativa, de empresas, de inserción de sociedades laborales y participadas. Bueno, si todavía, esto es una crítica generalizada a todos los partidos políticos, si todavía en pleno siglo XXI tenemos que hablar de impulso de las economías para la modernización, ¿qué hemos hecho en estos 40 y tantos años? Hemos modernizado y nos queda mucho, pero no podemos decir nuevo. Tenemos que seguir y continuar, ¿no? Impulsar la atracción de inversores extranjeras, desarrollando instrumentos de coinversión y crear una ventanilla única para agilizar el despliegue de los proyectos estratégicos. La ventanilla única se habla años, la facilidad digital se habla años, y esto tenemos que resolverlo. No podemos ponernos trabas. Ahora resulta que sale mínimo, vamos, hay uno de los nuevos no impuestos, sino pagos que se tienen que hacer a la gente que no llega. Es que no sé cómo se llama ahora mismo, no me sale la palabra, pero que no está llegando a la gente porque le está costando pedirlo. Pues ese tipo de gente no tiene la capacidad ni la formación para llegarlo. Tiene que ser mucho más sencillo, ¿no? Y crear un consejo, que aquí lo dicen como por la productividad. Bueno, pues si hay que crear consejos para la productividad, mal lo llevamos, señores, ¿eh? Mal lo llevamos. Algo nos está pasando. Todos sabemos cuándo uno es productivo y cuándo no es productivo. Eso lo podemos garantizar. ¿Y qué nos dice el PP? Auditoría y evaluación sobre la gestión de los fondos de recuperación de la Unión Europea para conocer el estado de ejecución, el cumplimiento de los hitos y objetivos pactados, agilizar su ejecución y su llegada a la economía real. Bueno, es importante. Están llegando muchos fondos y no sabemos dónde están llegando. Yo creo que esto debería ser también común para todos. La clarificación, las auditorías, la normalidad, la puesta cara de protocolos para decir, oye, ¿por qué a ti te lo doy y a ti no? Debería ser algo de sentido común, ¿no? Promover un plan para la atracción de empresas, apoyar la internalización de las compañías españolas y convertir a España en una hub para la inversión en Latinoamérica. Bueno, yo creo que hub casi lo somos, ¿no? Pero a las empresas se las atrae con pocos impuestos, con estabilidad política y con seguridad jurídica. Esta es la realidad, ¿eh? Y aquí ya no hablamos de política, esta es la realidad. Introducir una tarifa cero para los nuevos autónomos durante el primer año. Mejorar su condición laboral y de seguridad social y facilitar la financiación a las pymes y el acceso a unas segundas, digamos, empresas en Latinoamérica. Bueno, tarifas ceros,
vuelvo a decirlo, alguien lo paga, no es gratis, aquí la denominan cero, pero es casi lo mismo, pero en momentos puntuales, como hemos dado positivamente en Sumar lo del tema del transporte gratuito, a coste cero, pues aquí, aunque lo paguemos otra gente, no importa. Yo creo que tienen la fuerza suficiente para hacer más fuerte a las empresas y para generar nuevo valor. ¿Qué nos dice Vox sobre economía? Incentivar las inversiones en actividades económicas bajo el principio de igualdad para promover el regreso a empresas y empleo deslocalizado. Bueno, mucha palabra, pero vamos. Llevar a cabo una reforma total del sistema fiscal y elaborar presupuestos de base cero para eliminar el déficit y la deuda pública. Es casi imposible. La deuda pública y el déficit debe de existir. Si para eso está el tema de impuestos y el déficit público, para generar valor, pero no desmadrarnos, no considerar lo que todo vale para cubrir todo, ¿no? Favorecer un entorno económico proclive a la innovación y mejorando los incentivos fiscales para las pymes que inviertan en I+D. Esto llevamos años con el I+D. Yo era un crío y el I+D lo ponían todas las empresas en primer lugar. ¿Y la realidad qué? Pues que el I+D es que todavía no está y tenemos que estar. Y por eso vamos a la cola en muchos casos, siendo España un país con un potencial de I+D inmenso. Eliminar los costes para constituir una empresa y acabar con las fronteras artificiales creadas por las comunidades autónomas. Bueno, esto yo creo que dentro de su ideología parece que tiene sentido. España, cualquier empresa podía tener la misma facilidad dependiendo de qué provincia seas. Parece que tiene sentido, pero bueno. Programa electoral de Sumar. Herencia universal de 20... Aquí voy a polemizar un poco más, porque aquí hay cosas que no comparto, pero nada más. Porque puede estar bien, o sea, que yo a lo mejor tiene un éxito de la leche y yo soy el equivocado. Herencia universal de 20.000 euros para todos los jóvenes que cumplan 18 años. Me parece mal. A mí personalmente me parece mal. Yo creo que los jóvenes, cuando tú les formas, les preparas, se esfuerzan y tienen una línea de seguimiento de futuro fácil con una vivienda digna, con un alquiler normalizado, con unos temas culturales y de ocio divertidos, sabiendo que de 8 a 5, de 8 a 3 hay que darlo todo. Yo creo que los jóvenes no son tontos. No son tontos. Lo que pasa es que ahora eso no lo tienen. Y parece que regalándolo, bueno, pues eso parece que es que te estoy regalando el voto. Esta propuesta yo creo que es infinitamente mejorable. Yo esos 20.000 euros los daría a I+D, a formación de los jóvenes, a preparación, a desarrollar a los que tienen capacidades más altas, a los que están con menos capacidades que no se queden atrás. Hacía mucho con 20.000 euros por cada uno. Yo creo que hacía mucho más. Bueno, establecer una cesta de la compra básica a precios asequibles. Yo creo que eso es intervencionismo puro y duro y el mercado no está. Está claro que en momentos muy puntuales el intervencionismo es básico y es necesario, para eso están los estados, pero tienen que ser momentos muy puntuales y de muy corto espacio de tiempo, porque si no, luego donde hay mucha regulación en esto, las empresas no les gusta venir, si te intervienen constantemente. Si dicen, si yo puedo producir y ganar más, ¿por qué voy a...? No sé. Establecer por ley en 2024 una jornada laboral máxima de 37,5 horas sin reducción de salarios y abrir un proceso de diálogo social para seguir reduciendo la jornada hasta las 32. Yo aquí definiría, yo que he trabajado en banca y he trabajado horas y horas de exceso y lo he asumido mal, tengo que decir que esto se debe de hacer y que se debe pagar las horas también claramente de las que se hacen de más. Debe de haber un acuerdo social en esto, ¿no? Y España es un país de comida, charloteo y luego a seguir currando. Bueno, pues a lo mejor tenemos que ser más europeos y en vez de una comida de 1 hora y media tienes una comida de media hora, de ensaladita y carnecita a la plancha o pescadito a la plancha, que es sano y bueno, nadie nos diga que no, y volver a currar y acabar a las 5 y no acabar a las 7, a las 8, a las 9, y que no nos llame nuestro jefe a las 9 para decirnos qué hemos hecho, ¿no? Yo creo que hay otros tipos de cosas que generan más productividad y eso es importante, ¿no? Subir el salario mínimo interprofesional por encima del IPC anual. Bien, siempre que nos lo permitan las situaciones económicas, yo creo que esto es necesario, ¿no? Pero vuelvo a decir, esto genera valor y tenemos que hacerlo con acuerdo social, no de una pata, de todas. Bueno, vamos a hablar de otro tema que para mí también es fundamental, que es el agua.
que es el agua, ¿no? ¿Qué decimos? Reformar la ley de aguas para blindar el derecho ciudadano de acceso al agua. Esto, palabras grandilocuentes, pero es que es fundamental. ¿Y quién tiene razón? El de Zaragoza, que dice que ya el río Ebro baja poquita y que si no les llega a ellos, ¿por qué se la van a quitar cuando hagan el trasvase? O los de Valencia, que dicen, oye, que yo necesito también tener agua, ¿no? Esto es un problema fundamental y habrá que gestionar con calidad esto. Vamos a ir acabando, vamos a decir otras, que es promover un pacto nacional de aguas e impulsar un regadío moderno y sostenible con nuevas inversiones. Esto lo dice el PP. El Vox, realizar un plan nacional para impulsar la interconexión de todas las cuencas, acabar con la destrucción de presas y embalses y facilitar la inversión de infraestructuras hidráulicas para almacenar y llevar agua. Yo creo que lo único que estoy de acuerdo es en inversión de infraestructuras hidráulicas. Hay que invertir mucho más, mejorar. Y en el programa de Sumar, revisar planes hidrológicos y de gestión de sequías e inundaciones, teniendo en cuenta la menor disponibilidad por el cambio climático. Bueno, esto nos ha dado una visión global. Me gustaría que entrarais en cualquier... Ponéis programa electoral, partidos políticos y os salen. Por favor, esto es importantísimo, leerlo, hablarlo, verlo, comentarlo. Si nos engañan y nos mienten, tenemos 4 años y les cambiamos. Y si esto nos vuelven a engañar, que nos engañarán, volvemos a cambiarles. La democracia es alternancia, señores, con alegría. Y nadie nos debe imponer nada. Un abrazo y Carlos Arranz al aparato.